Hola, 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 ¿cómo están? Feliz y bendecido lunes, feliz comienzo de semana, ¿cómo están? Espero que muy, muy bien. Acá en Buenos Aires volvió por un instante el frío. Ayer hubo una tormenta tremenda a la noche, muchísimo, muchísimo viento. Y bueno, ahora está un poquito fresquito, así que bueno, nos tuvimos que volver a emponchar y abrigar. Estamos acá en un nuevo encuentro de lectura en vivo. Estoy leyendo El alquimista de Paulo Coelho, una novela sobre los sueños y el destino. Seguramente muchos de ustedes ya la han leído y el que no, bueno, ojalá que pueda permitirse adentrar en esta hermosa historia, en esta hermosa novela que tantas enseñanzas nos deja. Vamos a continuar con la lectura de hoy. Hola Blanca, bueno, hola Trini, hola a todos los que se pueden comunicar. Bueno, sí estamos comunicados, pero no, a los que se pueden sumar en este momento, a los que lo van a ver después, muchas gracias por estar, por difundirlo, por todos los comentarios bonitos que hacen con respecto a todas las lecturas que ya están tanto en Instagram como en YouTube. Recuerden que todas las lecturas yo también las subo a YouTube, donde hay una lista de reproducciones y están todas ordenaditas. Ahí es mucho más fácil ponerse en contacto con ellas. Pero bueno, vamos a continuar con un par de hojitas de esta novela. Y dice así. Qué extraña es África, pensó el muchacho. Estaba sentado en una especie de bar, igual que otros bares que había encontrado en las callejuelas estrechas de la ciudad. Algunas personas fumaban una pipa gigante que se pasaban de boca en boca. En pocas horas había visto a hombres tomados de la mano, mujeres con los rostros cubiertos y sacerdotes que subían a altas torres y comenzaban a cantar, mientras todos a su alrededor se arrodillaban y golpeaban la cabeza contra el suelo. Cosas de infieles, se dijo. Cuando era niño, veía siempre en la iglesia de su aldea una imagen de Santiago Matamorros, en su caballo blanco, con la espada desvainada y figuras como aquellas bajo sus pies. El muchacho se sentía mal y terriblemente solo. Los infieles tenían una mirada siniestra. Además de eso, con las prisas de viajar, se había olvidado de un detalle, un único detalle que podía alejarlo de su tesoro por mucho tiempo. En aquel país todos hablaban árabe. El dueño del bar se aproximó y el muchacho le señaló una bebida que había servido en otra mesa. Era un té amargo. Hubiera preferido haber bebido vino. Pero no debía preocuparme por eso ahora. Tenía que pensar exclusivamente en su tesoro y en la manera de conseguirlo. La venta de las ovejas le había dejado con bastante dinero en el bolsillo, y el muchacho sabía que el dinero era mágico. Con él nadie está solo jamás. Dentro de poco, quizás en unos días, estaría junto a las pirámides. Un viejo con todo aquel oro en el pecho no tenía necesidad de mentir para obtener 6 ovejas. El viejo le había hablado de señales. Mientras atravesaba el mar, había estado pensando en las señales. Sí, sabía a qué se refería. Durante el tiempo en que estuvo en los campos de Andalucía, se había acostumbrado a leer en la tierra y en los cielos las condiciones del camino que debía seguir. Había aprendido que cierto pájaro indicaba la cercanía de alguna serpiente y que determinado arbusto era señal de la presencia de agua a pocos kilómetros. Las ovejas le habían enseñado todo eso. Si Dios conduce tan bien a las ovejas, también conducirá al hombre, reflexionó, y se quedó más tranquilo. El té parecía menos amargo. ¿Quién eres?, oyó que le preguntaba una voz en español. El muchacho se sintió inmensamente aliviado. Estaba pensando en señales y alguien había aparecido. ¿Cómo es que hablas español?, preguntó. El recién llegado era un hombre joven, vestido a la manera de los occidentales, pero el color de su piel indicaba que debía de ser de aquella ciudad. Tendría más o menos mi misma edad y altura.
Aquí casi todo el mundo habla español. Estamos solo a 2 horas de España. Siéntate y pide algo por mi cuenta, le ofreció el muchacho, y pide un vino para mí. Detesto este té. No hay vino en este país, dijo el reciente llegado. La región no lo permite. El muchacho le explicó entonces que tenía que llegar a las pirámides. Estuvo a punto de hablarle del tesoro, pero decidió callarse. El árabe era capaz de querer una parte a cambio de llevarlo hasta allí. Se acordó de lo que el viejo le había dicho respecto de los ofrecimientos. Me gustaría que me llevaras, si es posible, puedo pagarte como guía. ¿Tú tienes idea de cómo se llega hasta ahí? El muchacho se dio cuenta de que el dueño del bar andaba cerca, escuchando atentamente la conversación. Se sentía molesto por su presencia, pero había encontrado un guía y no podía perder esta oportunidad. Hay que atravesar todo el desierto de Sahara, continuó el recién llegado, y para eso se necesita dinero. Quiero saber si tienes el dinero suficiente. Al muchacho le extrañó la pregunta que le había formulado el recién llegado, pero confiaba en el viejo, y el viejo le había dicho que cuando se quiere una cosa, el universo siempre conspira a favor. Sacó su dinero del bolsillo y se lo mostró. El dueño del bar se acercó y miró también. Los dos intercambiaron algunas palabras en árabe. El dueño del bar parecía irritado. Vámonos, dijo el recién llegado. Él no quiere que nos quedemos aquí. El muchacho se sintió aliviado. Se levantó para pagar la cuenta, pero el dueño lo agarró y le comenzó a hablar sin parar. Aunque era fuerte, estaba en una tierra extranjera. Fue su nuevo amigo quien empujó al dueño hacia un lado y acompañó al chico hasta la calle. Quería tu dinero, dijo. Tánger no es igual que el resto de África. Estamos en un puerto y en los puertos hay siempre muchos hombres ladrones. Podía confiar en su nuevo amigo. Le había ayudado en una situación crítica. Sacó nuevamente el dinero y lo contó. Podemos llegar mañana a las pirámides, dijo el otro tomando el dinero, pero necesito comprar 2 camellos. Salieron andando por las estrechas calles de Tánger. En todas las esquinas había puestos de cosas para vender. Por fin llegaron al centro de una gran plaza, donde funcionaba el mercado. Había millares de personas discutiendo, vendiendo, comprando, hortalizas mezcladas con dagas, alfombras junto a todo tipo de pipas, pero el muchacho no apartaba los ojos de su nuevo amigo. Al fin y al cabo tenía todo su dinero en las manos. Pensó en pedirle que se lo devolviera, pero temió que lo considerara una falta de consideración. Él no conocía... Él no conocía las costumbres de las tierras extrañas que estaba pisando. Es suficiente con vigilarlo, se dijo. Era más fuerte que el otro. De repente, en medio de toda aquella confusión, apareció la espada más hermosa que jamás había visto en su vida. La vaina era plateada y la empuñadura negra, con piedras incrustadas. Se prometió a sí mismo que cuando regresara de Egipto la compraría. Pregúntale al dueño cuánto cuesta, pidió al amigo, pero se dio cuenta de que se había quedado 2 segundos distraídos mirándola. Sintió el corazón comprimido, como si todo su pecho se hubiera escogido de repente. Tuvo miedo de mirar a su lado, porque sabía con lo que se iba a encontrar. Sus ojos continuaron fijos en la hermosa espada algunos momentos más, hasta que se armó de valor y se dio vuelta. A su alrededor, el mercado, las personas yendo y viniendo, gritando y comprando, las alfombras mezcladas con las avellanas, las lechugas junto a las monedas de cobre, los hombres tomados de las manos por las calles, las mujeres con velo, el olor a comida extraña, pero en ninguna parte, absoluta y definitivamente en ninguna parte, el rostro de su compañero. El muchacho aún quiso pensar que se habían perdido de vista momentáneamente. Resolvió quedarse allí mismo, esperando a que el otro volviera. Al poco tiempo un individuo subió a una de aquellas torres y comenzó a cantar. Todos se arrodillaron,
golpearon la cabeza en el suelo y cantaron también. Después, como un ejército de laboriosas hormigas, deshicieron los puestos de venta y se marcharon. El sol comenzó a irse también. El muchacho lo contempló durante mucho tiempo, hasta que se escondió detrás de las casas blancas que rodeaban la plaza. Recordó que cuando aquel sol había nacido por la mañana, él estaba en otro continente. Era un pastor, tenía 60 ovejas y una cita concertada con una chica. Por la mañana, mientras andaba por los campos, sabía todo lo que le iba a suceder. Sin embargo, ahora que el sol se escondía, estaba en un país diferente. Era un extraño en una tierra extraña, donde ni siquiera podía entender el idioma que hablaban. Ya no era un pastor y no tenía nada más en la vida, ni siquiera dinero para volver a empezar de nuevo. Todo esto entre el nacimiento y la puesta del sol, pensó. Y sintió pena de sí mismo, porque en la vida a veces las cosas cambian en el espacio de un simple grito, antes de que las personas puedan acostumbrarse a ellas. Le daba vergüenza llorar. Jamás había llorado delante de sus propias ovejas, pero el mercado estaba vacío y él estaba lejos de la patria. El muchacho lloró porque Dios era injusto y retribuía de esta forma a la persona que creían en sus propios sueños. Cuando yo estaba con las ovejas era feliz e irradiaba siempre felicidad a mi alrededor. Las personas me veían llegar y me recibían bien, pero ahora estoy triste e infeliz. ¿Qué haré? Voy a ser más duro y no confiaré más en las personas, porque una de ellas me traicionó. Voy a odiar a los que encontraron tesoros escondidos, porque yo no encontré el mío. Y siempre procuraré conservar lo poco que tengo, porque soy demasiado pequeño para abarcar el mundo. Abrió su mochila para ver lo que tenía dentro. Quizá le había sobrado algo de bocadillo que había comido en el barco, pero solo encontró el libro grueso, la chaqueta y las 2 piedras que le había dado el viejo. Al mirar las piedras sintió una inmensa sensación de alivio. Había cambiado 6 ovejas por 2 piedras preciosas extraídas de un pectoral de oro. Podía vender las piedras y comprar el pasaje de regreso. Ahora seré más listo, pensó el muchacho, sacando las piedras de la mochila para esconderlas en el bolsillo. Aquello era un puerto, y esta era la única verdad que el otro chico le había dicho. Un puerto está siempre lleno de ladrones. Ahora entendía también la desesperación del dueño del bar. Estaba intentando avisarle que no confiara en aquel hombre. Soy como todas las personas. Veo el mundo tal como desearía que sucedieran las cosas y no como realmente suceden. Se quedó mirando las piedras y las tocó sucesivamente con cuidado, sintiendo la temperatura y la superficie lisa. Ellas eran su tesoro. El simple contacto de las piedras le dio más tranquilidad y le recordaban al viejo. Cuando quieres una cosa, todo el universo conspira para ayudarte a conseguirla, le había dicho. Le gustaría saber cómo podía ser verdad aquello. Estaba en un mercado vacío, sin un céntimo en el bolsillo y sin ovejas para guardar aquella noche. Pero las piedras eran la prueba de que había encontrado un rey que sabía su historia, sabía acerca del arma de su padre y de su primera experiencia sexual. Las piedras sirven para la adivinación. Se llaman Urim y Tumim. El muchacho colocó de nuevo las piedras dentro de la mochila y decidió hacer la prueba. El viejo le había dicho que formulara preguntas claras, porque las piedras solo servían para quienes saben lo que quieren. El muchacho preguntó entonces si la bendición del viejo continuaba aún con él. Sacó una de las piedras y era sí. ¿Voy a encontrar mi tesoro? Metió la mano en la mochila para tomar una piedra cuando ambas se escondieron por un agujero de la tela. El muchacho nunca se había dado cuenta de que su mochila estuviera rota.
Se inclinó para tomar a Urim y Tumín y guardarlas nuevamente. Al verlas en el suelo, sin embargo, otra frase surgió en su cabeza. Aprender a respetar y a seguir las señales, le había dicho el viejo rey. Una señal. El chico se rió para sus adentros. Después levantó las piedras del suelo y las colocó en la mochila. No pensaba coser el agujero. Las piedras podrían escaparse por allí siempre que quisieran. Había entendido que no se deben preguntar ciertas cosas para no huir del propio destino. Prometí tomar mis propias decisiones, se dijo. Pero las piedras le habían dicho que el viejo seguía con él, y eso le dio más confianza. Miró nuevamente el mercado vacío y ya no sintió la desesperación de antes. No era un mundo extraño, era un mundo nuevo. Y al fin y al cabo, todo lo que él quería era exactamente eso, conocer mundos nuevos. Incluso, aunque jamás llegase hasta las pirámides, él ya había ido mucho más lejos que cualquier pastor que conociese. Ah, si ellos supieran que apenas a 2 horas de barco existen tantas cosas diferentes. El mundo nuevo aparecía frente a él, bajo la forma de un mercado vacío, pero él ya había visto aquel mercado lleno de vida y nunca más lo olvidaría. Se acordó de la espada. Le costó muy caro contemplarla durante unos instantes, pero tampoco había visto nada igual en su vida. Sintió de repente que él podía contemplar el mundo como un pobre víctima de un ladrón o como un aventurero en busca de un tesoro. Soy un aventurero en busca de un tesoro, pensó, antes de que un inmenso cansancio le hiciese quedarse dormido. Lo despertó un hombre que le tocaba con el codo. Se había dormido en medio del mercado y la vida de aquella plaza estaba a punto de recomenzar. Miró a su alrededor buscando a sus ovejas y se dio cuenta de que estaba en otro mundo. En vez de sentirse triste, se sintió feliz. Ya no tenía que seguir buscando agua y comida. Ahora podía seguir en busca de un tesoro. No tenía un céntimo en el bolsillo, pero tenía fe en la vida. La noche anterior había escogido ser un aventurero, igual que los personajes del libro que él solía leer. Comenzó a caminar sin prisa por la plaza. Los comerciantes levantaban sus puestos. Ayudó a un pastelero a montar el suyo. Había una sonrisa diferente en el rostro de aquel pastelero. Estaba alegre, despierto ante la vida, listo para empezar un buen día de trabajo. Era una sonrisa que le recordaba al viejo, aquel viejo y misterioso rey que había conocido. Este pastelero no hace dulces porque quiera viajar o porque quiera casarse con la hija de un comerciante. Este pastelero hace dulces porque le gusta hacerlos, pensó el muchacho, y notó que podía hacer lo mismo que el viejo, saber si una persona está próxima o distante de su leyenda personal con solo mirarla. Es fácil, yo nunca me había dado cuenta de esto. Cuando acabaron de montar el puesto, el pastelero le ofreció el primer dulce que había hecho. El muchacho lo comió, le dio las gracias y siguió su camino. Cuando ya se había alejado un poco, se acordó de que había montado el puesto a una persona hablando árabe y la otra español, y se habían entendido perfectamente. Existe un lenguaje que va más allá de las palabras, pensó el muchacho. Ya sentí esto con mis ovejas y ahora lo estoy practicando con los hombres. Estaba aprendiendo varias cosas nuevas, cosas que él ya había experimentado y que sin embargo eran nuevas porque habían pasado por él sin notarlas. Y no las había notado porque estaba acostumbrado a ellas. Si aprendo a descifrar este lenguaje sin palabras, conseguiré descifrar el mundo. Todo es una sola cosa, había dicho el viejo. Decidió caminar sin prisa y sin ansiedad por las callejuelas de Tánger. Solo así conseguiría percibir las señales. Exigía mucha paciencia, pero esta es la primera virtud que un pastor aprende. Nuevamente se dio cuenta de que estaba aplicando a aquel mundo extraño las mismas lecciones que le habían enseñado sus ovejas.
Todo es una sola cosa, había dicho el viejo. El mercader de cristales vio nacer el día y sintió la misma angustia que experimentaba todas las mañanas. Llevaba casi 30 años en aquel lugar, una tienda en lo alto de una ladera, donde raramente pasaba un comprador. Ahora era tarde para cambiar las cosas. Lo único que sabía hacer en la vida era comprar y vender cristales. Hubo un tiempo en que mucha gente conocía su tienda: mercaderes árabes, geólogos franceses e ingleses, soldados alemanes, siempre con dinero en el bolsillo. En aquella época era una gran aventura vender cristales, y él pensaba que se haría rico y tendría hermosas mujeres en su vejez. Pero el tiempo fue pasando y la ciudad se transformó. Ceuta creció más que Tánger y el comercio cambió de rumbo. Los vecinos se mudaron y en la ladera quedaron muy pocas tiendas y nadie subía a la ladera por unas pocas tiendas. Pero el mercader de cristales no tenía elección. Había pasado 30 años de su vida comprando y vendiendo piezas de cristal y ahora era demasiado tarde para cambiar de rumbo. Durante toda la mañana estuvo mirando el movimiento de la calle. Hacia aquello desde años antes y ya conocía el horario de cada persona. Hacía aquello desde años antes y ya conocía el horario de cada persona. Cuando faltaban algunos minutos para el almuerzo, un muchacho extranjero se detuvo delante de su comercio. No iba mal vestido, pero los ojos experimentados del mercader de cristales adivinaron que no tenía dinero. Aún así, decidió esperar un momento hasta que el muchacho se fuera. Había un cartel en la puerta señalando que allí se hablaban varias lenguas. El muchacho vio aparecer un hombre tras el mostrador. «Puedo limpiar estos jarros si usted quiere», dijo el chico. «Tal como están ahora, nadie va a querer comprarlos». El hombre lo miró sin decir nada. «A cambio, usted me paga un plato de comida». El hombre continuó en silencio y el chico sintió que debía tomar una decisión. Dentro de su mochila tenía el abrigo, que no iba a necesitar más en el desierto. Lo sacó y comenzó a limpiar los jarros. Durante media hora limpió todos los jarros de la vitrina. En un intervalo entraron 2 clientes y compraron algunas piezas al dueño. Cuando le terminó de limpiar todo, pidió al hombre un plato de comida. «Vamos a comer», le dijo el mercader de cristales. Colgó un cartel en la puerta y fueron hasta un minúsculo bar situado en lo alto de la ladera. En cuanto se sentaron en la única mesa existente, el mercader de cristales sonrió. «No era necesario limpiar nada», dijo. «La ley del Corán obliga a dar de comer a quien tiene hambre». «Entonces, ¿por qué dejó que lo hiciera?», preguntó el muchacho. «Porque los cristales estaban sucios, y tanto tú como yo necesitábamos apartar los malos pensamientos de nuestras cabezas». Cuando acabaron de comer, el mercader se dirigió al muchacho. «Me gustaría que trabajases en mi tienda. Hoy entraron 2 clientes mientras limpiabas los jarros, y eso es una buena señal». «Las personas hablan mucho de señales», pensó el pastor, «pero no se dan cuenta de lo que están diciendo. De la misma manera que yo no me daba cuenta de que desde hacía muchos años hablaba con mis ovejas un lenguaje sin palabras». «¿Quieres trabajar para mí?», insistió el mercader. «Puedo trabajar el resto del día», respondió el muchacho. «Limpiaré hasta la madrugada todos los cristales de la tienda. A cambio, necesito dinero para estar mañana en Egipto». El hombre rió. «Aunque limpiases mis cristales durante todo un año entero, aunque ganases una buena comisión de venta en cada uno de ellos, aún tendrías que conseguir dinero prestado para ir a Egipto. Hay miles de kilómetros de desierto entre Tánger y las pirámides». Hubo un momento de silencio tan grande que la ciudad pareció haberse dormido. Ya no existían los bazares, las discusiones de los mercaderes, los hombres que subían a los alminares y cantaban, las bellas espadas con sus puños de piedras incrustadas.
Ya se habían terminado la esperanza y la aventura, los viejos reyes y las leyendas personales, el tesoro y las pirámides. Era como si todo el mundo permaneciese inmóvil, porque el alma del muchacho estaba en silencio. No había ni dolor ni sufrimiento, ni decepción, solo una mirada vacía a través de la pequeña puerta del bar, unas tremendas ganas de morir, de que todo se acabase para siempre en aquel instante. El mercader, asustado, miró al muchacho. Era como si toda la alegría que había visto en él aquella mañana hubiese desaparecido de repente. «Puedo darte dinero para que vuelvas a tu tierra, hijo mío», le ofreció. El muchacho continuó en silencio. Después se levantó, se arregló la ropa y tomó la mochila. «Trabajaré con usted», dijo, y después de otro largo silencio añadió, «necesito dinero para comprar algunas ovejas». Segunda parte. Voy a leer un par de hojitas más. El muchacho llevaba casi un mes trabajando para el mercader de cristales, pero aquel no era exactamente el tipo de empleo que le hacía feliz. El mercader se pasaba el día entero refunfuñando detrás del mostrador, pidiéndole que tuviera cuidado con las piezas, que no fuera a romper nada. Pero continuaba en el empleo porque, a pesar de que el mercader era un viejo cascarrabias, no era injusto. El muchacho recibía una buena comisión por cada pieza vendida, y ya había conseguido juntar algún dinero. Aquella mañana había hecho ciertos cálculos. Si continuaba trabajando todos los días a ese ritmo, necesitaría un año entero para poder comprar algunas ovejas. «Me gustaría hacer una estantería para los cristales», dijo el muchacho al mercader. «Podríamos colocarla del lado de afuera para captar la atención de los que pasan por la parte de abajo de la ladera». «Nunca he hecho ninguna estantería hasta ahora», respondió el mercader. «La gente puede tropezar al pasar y los cristales se romperían». Cuando ya andaba por el campo con las ovejas, si encontraban una serpiente podían morir, pero esto forma parte de la vida de las ovejas y de los pastores. El mercader atendió a un cliente que deseaba 3 jarras de cristal. Estaba vendiendo mejor que nunca, como si hubieran vuelto los buenos tiempos en aquella calle, que era rara, que en aquella calle era una de las principales atracciones de Tánger. «Ya hay mucho movimiento», dijo el muchacho cuando el cliente se fue. «El dinero permite que yo viva mejor y a ti te devolverá las ovejas en poco tiempo. ¿Para qué exigir más de la vida?» «Porque tenemos que seguir las señales», respondió el muchacho, casi sin querer, y se arrepintió de lo que había dicho, porque el mercader nunca se había encontrado con un rey. Se llama principio favorable, la suerte del principiante, porque la vida quiere que tú vivas tu leyenda personal, había dicho el viejo. El mercader, no obstante, entendía lo que el chico decía. Su simple presencia en la tienda era ya una señal, y con todo el dinero que entraba diariamente en caja, él no podía estar arrepentido de haber contratado al español. Aunque el chico estuviera ganando más de lo que debía, porque como él había pensado que las ventas ya no aumentarían jamás, le había ofrecido una comisión alta, y su intuición le decía que en breve el chico estaría junto a sus ovejas. «¿Por qué querrías ir a las pirámides?», preguntó, para cambiar el tema de la estantería. «Porque siempre me han hablado de ellas», dijo el chico sin mencionar su sueño. Ahora el tesoro era un recuerdo siempre doloroso, y él trataba en lo posible de evitarlo. «Yo aquí no conozco a nadie que quiera atravesar el desierto solo para conocer las pirámides», dijo el mercader. «No son más que una montaña de piedras. Tú puedes construirte una en tu huerto». «Usted nunca soñó con viajar», dijo el muchacho, mientras iba a atender a un nuevo cliente que entraba en la tienda. 2 días después, el viejo buscó al chico para hablar de la estantería. «No me gustan los cambios», le dijo. «Ni tú ni yo somos como Hassan, el rico comerciante. Si él se equivoca en una compra, no le afecta demasiado, pero nosotros dos tenemos que convivir siempre con nuestros errores». «Es verdad», pensó el chico. «¿Por qué quieres hacer la estantería?», preguntó el mercader.
Quiero volver lo más pronto posible con mis ovejas. Tenemos que aprovechar cuando la suerte está de nuestro lado y hacer todo lo posible por ayudarla, de la misma manera que ella nos está ayudando. Se llama principio favorable o suerte de principiante. El viejo permaneció algún tiempo callado. Después dijo: el profeta nos dio el Corán y nos dejó únicamente 5 obligaciones que tenemos que cumplir en nuestra existencia. La más importante es la siguiente: solo existe un Dios. Las otras 2 son rezar 5 veces al día y ayunar en el mes de Ramadán, hacer caridad con los pobres. Se interrumpió, sus ojos se llenaron de lágrimas al hablar del profeta. Era un hombre fervoroso y, a pesar de su carácter impaciente, procuraba vivir su vida de acuerdo con la ley musulmana. ¿Y cuál es la quinta obligación?, quiso saber el muchacho. Hace 2 días me dijiste que yo nunca sentí deseos de viajar, respondió el mercader. La quinta obligación de todo musulmán es hacer un viaje. Debemos ir, por lo menos, una vez en la vida a la ciudad sagrada de la Meca. La Meca está mucho más lejos que las pirámides. Cuando era joven, preferí juntar el poco dinero que tenía para poner en marcha esta tienda. Pensaba ser rico algún día para ir a la Meca. Empecé a ganar dinero, pero no podía dejar a nadie cuidando los cristales, porque son piezas muy delicadas. Al mismo tiempo, veía pasar frente a mí Al mismo tiempo veía pasar frente a mi tienda a muchas personas que se dirigían allí. Algunos peregrinos eran ricos e iban con su séquito de criados y camellos, pero la mayor parte de las personas eran mucho más pobres que yo. Todos iban y volvían contentos y colocaban en la puerta de sus casas los símbolos de la peregrinación. Uno de los que regresaron, un zapatero, vivía de remendar botas ajenas. Me dijo que había caminado casi todo un año por el desierto, pero se cansaba mucho más cuando tenía que caminar algunas manzanas en Tánger para comprar un cuero. ¿Por qué no va a la Meca ahora?, preguntó el muchacho. Porque la Meca es lo que me mantiene vivo, es lo que me hace soportar todos los días iguales, esos jarrones silenciosos en los estantes, la comida y la cena en aquel restaurante horrible. Tengo miedo de realizar mi sueño y después no tener más motivos para continuar vivo. Tú sueñas con ovejas y con pirámides. Eres diferente a mí, porque deseas realizar tus sueños. Yo solo quiero soñar con la Meca. Ya imaginé miles de veces la travesía del desierto, mi llegada a la plaza donde está la piedra sagrada, las 7 vueltas que debo dar en torno de ellas antes de tocarla. Ya imaginé que personas estarían a mi lado, frente a mí, y las conversaciones y oraciones compartidas juntos. Pero tengo miedo que sea una gran decepción, y por eso solo prefiero seguir soñando. Ese día el mercader dio permiso al muchacho para construir la estantería. No todos pueden ver los sueños de la misma manera. Pasaron más de 2 meses y la estantería atrajo a muchos clientes a la tienda de los cristales. El muchacho calculó que con 6 meses más de trabajo ya podría volver a España, comprar 60 ovejas y aún unas otras 60 más. En menos de un año habría duplicado su rebaño y podía negociar con los árabes, porque ya había conseguido hablar aquella lengua extraña. Desde aquella mañana en el mercado no había vuelto a utilizar a Urim y el Tumim, porque Egipto pasó a ser un sueño tan distante para él como lo era la ciudad de la Meca para el mercader. Sin embargo, el muchacho estaba ahora contento con su trabajo y pensaba siempre en el momento que desembarcaría en Tarifa como un triunfador. Acuérdate de saber siempre lo que quieres, le había dicho el viejo rey. El chico lo sabía y trabajó para lograrlo. Quizás su tesoro había sido llegar a esa tierra extraña, encontrar a un ladrón, doblar el número de su rebaño sin haber gastado ni siquiera un céntimo. Estaba orgulloso de sí mismo. Había aprendido cosas importantes, como el comercio de cristales, el lenguaje sin palabras y las señas. Una tarde vio a un hombre en lo alto de la colina quejándose de que era imposible encontrar un lugar decente para beber algo después de toda la subida.
El muchacho ya conocía el lenguaje de las señas y llamó al viejo para conversar. «Vamos a vender té para las personas que suban a la colina», le dijo. «Hay muchos que venden té por aquí», replicó el mercader. «Podemos vender té en jarras de cristal, así la gente degustará el té y también querrá comprar los recipientes de cristal, porque lo que más seduce a los hombres es la belleza». El mercader contempló al chico durante algún tiempo sin decir nada. Pero aquella tarde, después de rezar sus oraciones y cerrar la tienda, se sentó en el borde de la acera con él y le convidó a fumar narguile, aquella extraña pipa que usaban los árabes. «¿Qué es lo que buscas?», preguntó el mercader de cristales. «Ya se lo dije, tengo que volver a comprar las ovejas y para eso necesito dinero». El viejo colocó algunas brasas nuevas en el nardile y le dio una profunda aspiración. «Hace 30 años que tengo esta tienda. Conozco el cristal bueno y el malo, y todos los detalles de su funcionamiento. Estoy acostumbrado a su tamaño y a su movimiento. Si sirves té en los cristales, la tienda crecerá y entonces tendré que cambiar mi forma de vida». «¿Y eso no es bueno?». «Estoy acostumbrado a mi vida. Antes de que llegaras, pensaba en todo el tiempo que había perdido en el mismo lugar mientras mis amigos cambiaban y se iban a la quiebra o progresaban. Esto me provocaba una inmensa tristeza. Ahora yo sé que no era exactamente así. La tienda tiene el tamaño exacto que yo siempre quise que tuviera. No quiero cambiar porque no sé cómo hacerlo. Ya estoy muy acostumbrado a mí mismo». El muchacho no sabía qué decir. «Tú fuiste una bendición para mí», continuó el viejo, «y hoy estoy entendiendo una cosa. Toda bendición no aceptada se transforma en maldición. Yo no quiero nada más de la vida. Tú me estás empujando a ver riquezas y horizontes que nunca conocí. Ahora que los conozco y que conozco mis inmensas posibilidades, me sentiré aún peor de lo que me sentía antes, porque sé que puedo tenerlo todo y no lo quiero». «Menos mal que no le dije nada al vendedor de las palomitas de maíz», pensó el muchacho. Continuaron fumando el narguile durante algún tiempo mientras el sol se escondía. Estaban conversando en árabe y el muchacho se sentía muy satisfecho por haber logrado hablar el idioma. Hubo una época en la que creyó que las ovejas podían enseñarle todo lo que hay que saber sobre el mundo, pero las ovejas no podían enseñarle árabe. «Debe de haber otras cosas en el mundo que las ovejas no pueden enseñar», pensó el muchacho mirando al mercader en silencio, «porque ellas solo se preocupan en buscar agua y comida. Creo que son ellas las que enseñan. Creo que no son ellas las que enseñan, soy yo quien aprendo». «Maktub», dijo finalmente el mercader. «¿Qué significa eso?». «Tendrías que haber nacido árabe para comprenderlo», respondió él, «pero la traducción sería algo así como «está escrito». Y mientras apagaba las brasas del nardile, le dijo al muchacho que podía empezar a vender el té en las jarras. A veces es imposible detener el río de la vida. Bueno, voy a dejar acá esta lectura. Qué hermosa. Espero que la estén disfrutando. Yo la verdad que no me acordaba casi nada de la novela. Nada, ¿eh? Es como leerlo de a foja cero, sinceramente. Alguna que otra cosa, pero no, es una novela nueva para mí. Así que qué bueno que la eligieron y bueno, qué bueno que la tenía en la biblioteca aún. A pesar de que, pobrecito el libro, como les dije, miren, se desarma solo. Pero bueno, lo importante es el contenido, no cómo esté por afuera. Y eso aplica para todo. Gente bonita, gracias, gracias, gracias. Es un poco novela y un poco verdad. Tal cual, Blanca. Me parece que de novela, nada. Lo ponen como una novela para que la gente se enganche, pero el que tiene un poquito más de oído y ahí de visión, creo que es más realidad que novela. Así que, bueno, gracias a este maravilloso señor que tiene un montón de novelas. Gracias, gracias, gracias.
Gracias, Jessy. Gracias a todos los que, bueno, lo escucharon ahora, los que lo van a escuchar después. Ahora ya en un ratito lo subo a YouTube. A veces tardo en subirlo a YouTube porque, bueno, YouTube no sé qué le pasa a veces que me saca error en la subida del video, pero yo insisto, insisto, insisto hasta que queda colgada allí. Les mando un beso enorme. Gracias, gracias, gracias. Y bueno, después les cuento que en la semana tengo un live, pero no me acuerdo si es el miércoles o el jueves, así que después ya más cerca de la fecha les contaré. Gracias, paz y amor. Y bueno, nos vemos en otro encuentro. Que tengan bonito, lindo día lunes. Chau, chau.